Estás escuchando Biblioteca Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y tejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum y te invito a que nos acompañes en este episodio. En este nuevo episodio de Biblioteca Bizarra tengo el placer de recibir al escritor colombiano Juan Cárdenas. Él es novelista, cuentista, ensayista, traductor, ganador del premio José María Arguedas que entrega Casa de las Américas y, a mi modo de ver, uno de los autores más notables de la literatura colombiana. Juan, es un gusto tenerte acá y gracias por aceptar nuestra invitación. No, genial, gracias a vos por invitarme. Juan, quería empezar preguntando por algo que parece desprenderse de tus libros, una marcada distancia de lo que podemos llamar discurso oficial, pensemos en el periodismo o la historia. ¿Juega mejor la literatura desde las zonas oscurecidas del relato oficial? Pues es que imagínate que la literatura fuera parte del relato oficial, pues yo creo que justamente no sería literatura, aunque la literatura tiene una relación, obviamente, como la literatura obviamente es un discurso político, con una dimensión política importante, obviamente termina formando parte de la conversación pública y en ese sentido, en muchos casos acaba participando, digámoslo así, de ciertas formas de poder y de la relación entre lenguaje y poder. Entonces, de todas maneras, sí creo que la literatura debe intentar hacerse desde los discursos o desde espacios discursivos que no son los espacios discursivos que determinan cómo se deben decir las cosas. Pues en todas partes ocurre esto, obviamente, pero en el caso latinoamericano y colombiano en particular, pues hay una larga tradición, una historia de sometimiento del lenguaje literario a a los cauces del poder, a los cauces de cierta forma de poder, ¿no? Un poder oligárquico, un poder excluyente, es decir, la literatura en cierto modo siempre ha estado al servicio de una manera de excluir, ¿no? Decir a la gente cómo tiene que decir, cómo no tiene que decir, quién puede hablar y quién no puede hablar. Entonces, pues yo reivindico que la literatura sea democrática y que la literatura sea un espacio público, pero obviamente hecha desde esos espacios, digamos, de resistencia. También en tu obra puede encontrarse una cierta distancia con lo que puede ser cualquier tipo de centro, una literatura desde las provincias, el título mismo del Diablo de las Provincias, o una distancia con lo que quizás es el centro estilístico actual en la narrativa colombiana. Tú juegas por otros caminos y marcas cierta distancia con ese realismo imperante. Pero también hay lecturas de una tradición otra, apelas a los outsiders que diría Ángel Rama o a los raros de Sergio Pitol, por ejemplo. Es que yo creo que la mejor literatura colombiana siempre se ha hecho desde ahí. Ahora estamos pasando por unas décadas, digo yo, que muy tristes, creo yo, donde la literatura colombiana ha perdido sobre todo brillo intelectual y capacidad de conectarse con su propia historia, con lo más interesante de su propia historia y con lo más interesante de la tradición latinoamericana. Entonces, por supuesto, esto ha pasado en las últimas décadas, pero yo creo que en los últimos pocos años el enriquecimiento del tejido editorial por la aparición de editoriales independientes y la irrupción de una serie de autores que creo yo que están muy conectados con esas tradiciones más marginales, más raras, más excéntricas, pues han hecho que la conversación cambie. Vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero yo soy, en ese sentido, soy optimista, creo que se está largo ciclo este ciclo que yo creo que ya lleva unos 30 años por ahí, Sí, de más o menos. literatura muy oficial y realista, como estás diciendo, que pues de esa literatura así como además muy ligada al periodismo o a cierta ideología periodística. Me gusta creer que esa literatura se está acabando y que estamos asistiendo lentamente algo así como a una especie de capítulo nuevo donde está empezando a despegar todo lo chévere, las energías chéveres que siempre de todas maneras han estado allí palpitando en la cultura colombiana, ¿no? Que son cíclicas, van y vienen, se desaparecen, pero cada tanto vuelven y surgen. Y yo creo que ahora está pasando eso con unos pocos autores y autoras, ¿no? Quiero preguntar cuáles. Sí, pues Giuseppe Caputo me parece fundamental en ese espacio. Margarita García Roballo, sin duda.
Creo que los textos ensayísticos de Carolina Sanín también están abriendo puertas. En poesía están pasando cosas interesantes también. Están empezando a surgir sobre todo muchas mujeres poetas, Tania Ganitsky, María Paz Guerrero. Entonces seguro que no se me vienen todos los nombres que quisiera a la cabeza, pero lo que te digo, si es, por ejemplo, otro autor que me parece fundamental es Luis Miguel Rivas. Yo creo que Luis Miguel Rivas es uno de los mejores cuentistas que hay ahora mismo en América Latina y trabaja el cuento de una forma, a mí me parece que muy, muy, muy interesante. No sé, soy como optimista, estoy viendo, bueno, Santiago Rodas también, que es un gran poeta de Medellín. Sí, es como que están saliendo varias cosas bien chéveres. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo eso. Tiene también, ojalá que todo esto vaya acompañado de una crítica que sepa leer esos autores, ¿no? Todo lo que está pasando allí. Claro. Una de tus novelas, Ornamento, tiene una forma novedosa de contar el narcotráfico como ficción, llamemos científica, que se separa de la tradición de este tema en Colombia. Y en El Diablo de las Provincias encontramos también un cuestionamiento de la forma exotista y telenovelesca con que se ha contado en este caso a las comunidades negras. Elástico de Sombra, por otro lado, que además es un título precioso, presenta el que quizás es uno de los primeros relatos, al menos que yo conozca, de la esgrima de Machete, y en su nota liminar afirmas que también es un intento por contribuir a su memoria y luchas. Es evidente que construyes otros modos, pero ¿qué subyace en ellos? Yo creo que para resumir mucho y a riesgo de sonar un poco drástico, yo creo que lo que está moviendo de fondo todos esos relatos y todas esas novelas, todos esos proyectos de novela en que vengo trabajando hace años, es un claro espíritu de rebeldía contra cómo se construyen los relatos en Colombia, sobre todo contra la política excluyente y oligárquica sobre la que se basa la construcción de esos relatos. Blancoide. Pues sí, blancoide. Me refiero, por supuesto, a la historia, al periodismo, pero también a la literatura un poco que ha servido, como te decía antes, un poco como de sierva de esos discursos del periodismo y de los relatos oficiales. Entonces, yo siempre creo que la mejor manera de rebelarse contra toda esa injusticia y contra toda esa mala literatura que ha producido la injusticia es justamente contando de otra manera. Y contar de otra manera significa pensar cuáles son las condiciones de posibilidad en las que se ha construido esas narrativas y por tanto cómo subvertir esas condiciones de posibilidad. Es decir, no hay ejercicio de narrativa que no sea en cierto modo un ejercicio de crítica profunda de cómo se narra. Entonces, yo creo que eso es lo que está detrás de todas mis novelas, yo creo, porque todas mis novelas son en el fondo reflexiones sobre el arte de narrar y qué está pasando cuando uno narra. Entonces, esa especie de posición crítica, que por supuesto produce una especie de prosa que se acerca por momentos a la filosofía y a la reflexión, pues a la reflexión filosófica, pues me parece que es clave en un entorno sobre todo como el nuestro, ¿no? Donde literalmente nos están jodiendo, nos están comiendo vivos, nos están haciendo mierda. Entonces, toca encontrar una manera de contar de otro modo y por lo menos decir, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo perfectamente lo que me estás haciendo. Me estás contando este cuento y te lo voy a voltear. Te voy a voltear el cuento. Y la literatura tiene mucho de eso y siempre ha tenido mucho de eso, ¿no? Esto de voltear el cuento me recuerda mucho a un pasaje extraordinario del Diablo de las Provincias, el del cuento del machete, que muestra un gran manejo del relato popular y sus mecanismos narrativos, que también podemos ver por otro lado en la pelea de Don Sando con Miguel en Elástico de Sombra. Quiero decir, me interesa la forma en que trabajas el lenguaje oral o cómo construyes algunos narradores que lo privilegian. Hay un largo proceso como de aproximación crítica a la historia de la literatura en América Latina detrás de mi trabajo. Y eso quiere decir que yo he ido construyendo también una comprensión de cómo es esa historia, cómo se nos ha contado, de nuevo, cómo se nos ha contado la historia de la literatura en América Latina. Yo creo que esa historia está llena de falsas dicotomías. Una de esas falsas dicotomías es la que separa lo popular de lo supuestamente culto. Bueno, en Buenos Aires está claramente el viejo cuento de Florida y Boedo, ¿no? Eran los dos focos, pero entonces luego también Borges versus Arlt. Siempre, es decir, en la narrativa de América Latina siempre se ha tratado de oponer un registro supuestamente erudito, culto,
de salón, europeizante versus se supone que lo autóctono, lo popular, lo telúrico. Esa es una dicotomía a la que yo me resisto. Abunda no solamente la evidencia de que es una dicotomía artificial, que a la hora de mirar con lupa, con el detenimiento debido, los procedimientos artísticos de los escritores y escritoras latinoamericanos desde el siglo XIX incluso, uno se da cuenta de que esa producción de lo popular, número uno, es un artificio y número dos, no es este espacio de la originalidad total, no es el... Es decir, es un artificio, pero al mismo tiempo es interesante ver cómo eso tiene conexiones subterráneas como con tradiciones de la literatura mundial de hace milenios incluso. Entonces, el trabajo mío consiste en crear una práctica con el lenguaje que, en cierto modo, despliegue esos registros en una simultaneidad. Es decir, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo es posible en una lengua plebeya, en una lengua popular, filosofar. Y eso es una cosa que trato de provocar todo el tiempo, que mis personajes estén filosofando, estén dialogando, estén pensando cuestiones, digámoslo así, universales, en un lenguaje plebeyo, en un lenguaje popular. Pero pues también mis libros tienen como largos pasajes que son muy reflexivos, donde la prosa se acerca de nuevo pues a cierta tradición del ensayo latinoamericano también, ¿no? A una tradición que por otro lado es una tradición con un lenguaje muy sobrio y muy elegante. Y a mí esa tradición me gusta mucho, siempre me he sentido conectado a esa tradición pues del ensayo latinoamericano, de Alfonso Reyes, del propio Borges, del propio Pitol, Margot Glantz. Siempre me he sentido muy atado a esa tradición también, ¿no? Tanto a esa como a la tradición más de la calle, a la tradición que habla la lengua de la calle y la lengua del pueblo. Claro, es algo que también se palpa en títulos como Volver a comer del árbol de la ciencia, que crea una gran relación con el ensayo y demás géneros. Pero también tienes otra faceta muy interesante como traductor. ¿Qué papel crees que puede jugar la traducción en Colombia, que no tiene hoy en día grandes políticas en la materia ni grandes escenarios para su desarrollo? Pues Colombia, de nuevo, Colombia tiene una historia muy interesante de traducción y de, digámoslo así, de volcado de las tradiciones extranjeras a la lengua española. En los años 60, cuando se empezó a publicar la revista Eco, era una revista muy importante que se publicó en Bogotá en esa época, gracias a través de la librería Buchholz se publicaba esa revista. Y allí Ernesto Folkening, que por cierto es uno de los grandes críticos latinoamericanos, otro maestrazo Acaba de sacar su lectura de Los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. de Gómez Dávila, pues en esa revista, que además era magnífica esa revista, hay una tradición larga de traducciones. Esto fue uno de los primeros lugares de América Latina donde se publicó a Walter Benjamin, a Gottfried Benn, o sea, muchísimos autores alemanes, por ejemplo, autores franceses. Luego la editorial Norma también tuvo una interesantísima etapa de traducción. Y ahora, como bien decís, entramos en una etapa bueno, ya estamos hace varias décadas en una etapa de sequía, casi no se traduce, pero sí hay esfuerzos individuales, sí hay esfuerzos pequeños en algunas editoriales por traducir. ¿Qué papel juega eso ahora? Pues, pucha, ahora en la literatura local no sabría decirte muy bien qué papel juega eso. No tengo ni idea. Está bien. También quería preguntarte, Juan, por tus intercambios con los outsiders para reincidir en el término. Podemos rastrear autores como Pablo Palacio, Felisberto Hernández, Di Benedetto. Hay nombres muy variados que ofrecen otras formas de leer. Voy cambiando, son tantísimos, son muchos. Y también, sobre todo, una cosa que me interesa mucho es reconectar a ciertos autores de la tradición local colombiana que no se los lee como raros, pero que son genuinos raros y son de veras rarísimos, si uno lo piensa bien, ¿no? Por ejemplo, Estoy pensando en gente que normalmente se suele leer como costumbristas, como Tomás Carrasquilla. Estoy pensando en La vorágine de José Eustacio Rivera, que se lo lee como novela de la selva, una etiqueta más estúpida imposible. Son libros rarísimos, ¿no?
Son libros muy extraños y son libros donde el lenguaje está sometido a unas presiones que, por supuesto, esa presión a la que está sometido el lenguaje allí entronca con lo mejor de la modernidad y las vanguardias, ¿no? Entonces, Tomás Carrasquilla publicó La Marquesa de Yolombó en 1924, si no estoy mal, pero pues sí, por ahí, 24 o 25, pues que son los años donde se están publicando también pues los poemarios vanguardistas en toda América Latina. De hecho, es el mismo año en que se publica Suenan Timbres de Luis Vidales, que es otro autor que a mí me encanta, colombiano. Y si uno lee con detenimiento, lee ese libro, La Marquesa de Yolombó, con unos ojos más, digamos, limpios de etiquetas y de prejuicios tontos, uno se da cuenta de la enorme conciencia que tiene Carrasquilla de en qué momento está escribiendo ese libro. Y lo que me parece sorprendente de ese libro es que ese es un libro escrito con la conciencia del anacronismo, que para mí es el verdadero fuego de la vanguardia. O sea, la vanguardia tiene un núcleo ardiente que es el anacronismo. La vanguardia no es solo lo nuevo, la vanguardia es aquello que irrumpe como novedad, pero porque ha sido capaz de barrer en el pasado, en un pasado inusitado, en un pasado que no se esperaba. El pasado es inesperado, el pasado vuelve de manera inesperada. Y la vanguardia sabe hacer eso. Esa es como la magia de la vanguardia. La vanguardia conecta con el pasado y lo trae de un modo nuevo. Imagínate un libro sobre el siglo XVIII antioqueño, sobre la burguesía minera que se forma, bueno, burguesía y aristocracia feudal que se forma en ese momento de la colonia en Antioquia. Como que hablar de eso y volver, ¿no? Bueno, es un gesto, si lo quieres, parecido al de Sama, ¿no? Claro. Un libro que va al pasado, pero vuelve de una manera radical, ¿no? Y vanguardista. Entonces, con Carrasquilla pasa lo mismo. Me interesa mucho Luis Tejada, por ejemplo. Breve, menor, pero era un genio, ¿no? O sea, los textos de Luis Tejada, o sea, están a la altura de las aguafuertes de Arl o de algunos de los textos de Felisberto. Son realmente increíbles. y es uno de los autores poco leídos. Y nadie los lee, ¿no? Nadie lee esos autores por fuera de Colombia precisamente porque hay un problema de relato. No sabemos nosotros mismos contar nuestra propia literatura. La historia digamos, el relato de la historia de la literatura latinoamericana se ha organizado en torno a la figura de García Márquez. Y eso no es culpa de García Márquez, eso es culpa de los estúpidos historiadores de la literatura y de los críticos mediocres que abundan en Colombia, que han contado mal la historia. Porque ese relato no te permite dar cuenta del valor de esta gente, de estos autores, o León de Greiff, por ejemplo. Claro. O el propio Nicolás Gómez Dávila, ¿no? O sea, en cualquier otro país se habrían armado 4 tradiciones enteras a partir de León de Greiff o de Gómez Dávila. Son autores descomunales, o sea, muy, muy, muy increíbles. Y creo que sí que nos falta esa creatividad. Digamos que los críticos colombianos desde hace ya unas cuantas décadas también no tienen la creatividad necesaria para contar bien ese cuento. Sí, es que ese cuento siempre lo han narrado in media res con García Márquez en el medio, que no siempre aclara qué hubo antes ni qué vino después, y dejan a los lectores ahí al aire. Como una cadena, como la cadena evolutiva, ¿no? Es como que todo evoluciona para que García Márquez tenga lugar. Y eso, pues, eso es ridículo, eso no es así. García Márquez, de hecho, es un autor que construye su lenguaje de un modo muy peculiar y cuesta mucho meterlo como en ese relato evolutivo. Pues eso es falso, no es así. Bueno, Juan, quería agradecerte por habernos acompañado en el programa. Estoy seguro que quienes te escuchen querrán leerte y también estar pendiente del surgimiento de una nueva crítica que acompañe a esta nueva literatura. Listo, gracias a vos, Nahum. Un abrazo. Si llegaste hasta acá y te interesa, por ejemplo, el tema de García Márquez y su lugar en el relato de la historia literaria, te invitamos a escuchar nuestro episodio llamado Canon Invisible, en el que hablamos de este y otros temas. Se ha planteado la historia de la literatura colombiana como una in media res, es decir, arranca por la mitad o por un momento avanzado del relato que no siempre ofrece luces sobre lo que tuvo que ocurrir para llegar al punto en el que se empezó a contar. Ese inicio o enfoque historiográfico, curiosamente, ha sido el mismo para la literatura colombiana y la de su región Caribe. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito,
Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Acaban de escuchar la voz de Juan Gozaín. Era 1982 y García Márquez recibiría en Estocolmo el tan deseado y temido Premio Nobel, un verdadero parteaguas de nuestra literatura. Pero qué hubo antes y qué vino después son dos respuestas que buscaremos plantear. Trataremos de empezar por el antes. Te invitamos a seguir a Biblioteca Bizarra en sus plataformas, dejar tus comentarios y compartir este episodio. Nuestra portada y música son obra de dos mentes geniales, la artista María José Porras y el músico Joseph Paternina. No olvides seguirles. Hasta la próxima.